Pues seguimos en cuestión de prioridades. Siguen apareciendo más audios con las conversaciones entre el rey emérito y la artista Bárbara Rey. En ellos escuchamos a un Juan Carlos hablando con la vedette de forma relajada y con confianza de asuntos personales, políticos, familiares, sobre su nula relación con la reina Sofía. Hoy hemos conocido otra grabación donde llega a decir que el gobierno de Felipe González estaba lleno de chorizos y que existía un sector en el PSOE liderado por Alfonso Guerra que buscaba la República. Bueno, mucho se está hablando estos días de esta relación y del pago millonario a modo de chantaje que pagó el Estado a la actriz en los años 90 para proteger a Juan Carlos I. Pero de todo esto, bueno, pues no es nuevo, porque nuestros invitados de esta noche ya lo publicaron hace 2 años en su libro El jefe de los espías, donde recopilan cartas y documentos personales de Emilio Alonso Manglano, el que fuera director del CSIC y consejero del rey Juan Carlos. Todo un archivo personal del depositario de los grandes secretos de Estado de aquella época. En nuestro plató de Madrid están los periodistas de ABC, a los que, bueno, tanto admiro y aprecio, Juan Fernández Miranda, junto al director, y Javier Chicote, jefe de investigación. Muy buenas noches, compañeros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, imagino que a vosotros muchas cosas de las que estamos conociendo en estos audios nos resultan extrañas. En el libro, de hecho, habláis de una conversación entre don Juan Carlos y el director del CSIC, donde el monarca le reconoce que le tocó el pecho a Bárbara Rey y que alguien tenía fotos y le pidió $100.000. También recogéis que hay una cinta grabada. ¿Este chantaje lo hizo directamente el artista? Sí, el chantaje lo hizo ella. Este es el primero de ellos, el que estás relatando. Una escena que se produce el 22 de junio de 1994, las fotos que hemos visto en esta revista holandesa. Unos días después, el 4 de julio, se produce esa llamada que comentas, José Luis, en el que el rey pues, le cuenta a Manglano, en presencia de Fran Dalmansa, del jefe de la casa, pues que fue a almorzar con Bárbara Rey, que tuvo un gesto, que le tocó un pecho y que han llegado unas fotografías. Ahí al principio ella intenta enmascarar esto como que les han pillado, que no ha sido ella, que es otra persona. Y de hecho el rey parece ser que se lo cree, pero solo unos días después el propio teniente coronel Quintana Lacazzi, que era el jefe de la casa, el jefe de seguridad, le dice a Manglano, el jefe del CSIC, que es ella la que está detrás, y ahí empieza todo. Ese es el primero de los chantajes, que se salda con un pago inicial de 25 millones de pesetas y contratos en Televisión Española. Juan, ¿cuánto se le pagó a Bárbara Rey por su silencio? ¿Y cómo se hicieron esos pagos? ¿Dónde se cobró? Yo no sé si el rey fue informado incluso de la cantidad exacta. Bueno, es interesante esta pregunta. A ver, hay 2 chantajes. Javier os ha relatado el primero. Esos fueron 25 millones y, según dijo el responsable de las finanzas privadas del rey, le daré más, por lo tanto, algún milloncillo más seguro que cayó, 25 por un lado, y luego hubo un segundo chantaje al año siguiente, en el 95, que se acabó de resolver en el 97, que es mucho más importante en términos de dinero. Se llega a un acuerdo para pagarle 600 millones de pesetas. Para hacerlo, el CSIC lo organiza de la siguiente manera. Primero se le da una primera entrega de 100 millones de pesetas y después cuotas anuales de 50 millones hasta llegar a los 600 millones. Esto nos daría una cifra total de 625 y algo más. También es cierto que, según han dicho el director del CNI en 2004 y también el ministro de Defensa en 2004, José Bono, en aquel momento interrumpieron los pagos, de manera que no se llegaría a pagar las 10 cuotas al completo. Pero bueno, lo acordado, con toda seguridad, 625 millones y algo más. Dios mío, una barbaridad de dinero. En el libro también se habla del contrato, decía antes referencia a Javier Chicote, de Televisión Española. ¿Se puede decir que sí, Bárbara Rey trabajó en el ente público por orden de la Casa Real? Sí. Bueno, sí. Vamos a ver. Evidentemente. Aquí, esta parte, en el primer chantaje, la organizan ese gabinete de crisis que se monta en las 2 ocasiones, en el que están el jefe de seguridad, como decía Chicote, está el jefe del CSIC, señor Manglano, está el responsable de las finanzas del rey, Colón de Carvajal, Prado y Colón de Carvajal. En ese momento lo que se acuerda es dar la orden al jefe de gabinete de Felipe González, al señor José Enrique Serrano, para que dé a su vez la orden a Radio Televisión Española y contrate a Bárbara Rey. Efectivamente, esos contratos se produjeron, por lo tanto, la pregunta que tú haces, la respuesta es clara, sí. O sea, un contrato y esos 600... Sí, Javier. Sí, el contrato, poco tiempo después, en agosto, el rey llama a Manglano y le pregunta cómo va el contrato. Por lo tanto, ahí el rey ya tenía que saber que le estaban dando algo a cambio a Bárbara Rey. Y si tiramos de hemeroteca, pues a la vuelta de verano, empezado el otoño, ya firma ella el contrato con Televisión Española y se producen esas galas y ella las presenta.
Por lo tanto, no queda la más mínima duda que esa fue la ruta y a mí me cuesta mucho creer que Felipe González no supiera nada de esto, como dijo en Galicia cuando le preguntaron hace unos días, ¿no? Que dijo que no tenía ni puta idea. Bueno, pues su jefe de gabinete fue el que recibió la instrucción y algo tan importante como esto que afectaba a la estabilidad del Estado y al rey de España es imposible que no pase por el presidente del Gobierno. Claro, Juan, bueno, le decía Javier, todo esto clarísimamente pasó por el Gobierno. ¿Qué te parece eso que dijo Felipe González hace unos días? Bueno, digo textualmente, no tengo ni puta idea de todo esto. Pues la reacción de Felipe González yo creo que nos permite extraer tres conclusiones. La primera es que es un tema que le incomoda profundamente. Además, eso lo dijo después de participar en un acto en el Foro La Toja en el que estaba encantado, yo estaba allí, es decir, no venía de un momento de mal humor, estaba encantado, le preguntó a la prensa y dijo esa frase malsonante. Primero, le molesta profundamente. Segundo, no se lo cree nadie que no supiera de qué estamos hablando porque esos audios se ha enterado toda España. Que luego los haya escuchado o haya leído las informaciones, yo eso sí que me lo creo, porque si yo fuera Felipe González probablemente no las leería. Pero lo que aquí trasluce es que hay una incomodidad en el presidente del Gobierno porque es algo que, sin lugar a dudas, tuvo que conocer. Y es algo que es difícil de gestionar siendo presidente del Gobierno porque en aquel momento el rey estaba excediéndose de sus funciones en algunas cuestiones que tienen que ver con el dinero, estaba en el asunto familiar pues teniendo relaciones extramatrimoniales, es decir, esto no es un tema cómodo. Por lo tanto, es normal que Felipe González se enfade. Dicho esto, habría que preguntarle también al señor Aznar, porque Aznar no se enfadó el sábado pasado en La Toja, Aznar se enfadó en el 97. Sí, de hecho lo decís en el libro, que Aznar también fue informado y que, bueno, de forma muy fría no quería entrar casi en el tema. ¿Hay más material del que conoce, de todo lo que se acaba de publicar? Decía OK Diario estos días que solo se ha publicado un 5% y vosotros publicáis conversaciones en las que se desprende que hay un diálogo en el que el rey habla, bueno, pues con Sabino Fernández, algo que hemos escuchado estos días, y vídeos tomados en su casa, en el comedor, y 2 en la cama porque tenía cámaras por todas partes. Javier, ¿la actriz buscaba desde el primer momento sacar dinero de esta relación? Vamos, que amor había poco. Sí, sin ninguna duda. Ella, recordemos que tuvo una relación con el rey a finales de los años 70, se casa con Ángel Cristo, se rompe ese matrimonio y a principios de los 90 recupera el contacto con el rey. Ella no tiene trabajo y a veces pasa, ¿no? Hay actores o actrices que de repente están arriba en la cresta de la ola y luego no. Y bueno, pues a ella no la contrataban, a la vuelta de su paso por el mundo del circo, pues no tuvo suerte y ella lo achacaba al rey, no sé por qué, o a la reina, cuando no consta que el rey diera orden de que no se le contratara. Entonces, ella decide grabar las llamadas que tiene con él, y no solo las llamadas, sino que ese citado 22 de junio de 1994 se hace una producción Es Bárbara Rey, ¿no? Su hijo está desde el exterior de la parcela, en el muro, subido en un banquito, escondido en unos arbustos, con un teleobjetivo para sacar las fotos del arroz, el arroz con bacon y cinta de lomo, por cierto, vaya arroz. Y después entran al interior de la casa, del domicilio, y ahí se preparan 2 cámaras ocultas. Ella lo sabe perfectamente y las prepara el hijo con la ayuda de un profesional y con un cableado. Una está en el dormitorio, que se coloca dentro de un televisor, la lente y luego el cableado hasta el vídeo que graba, y otra está en el salón escondida en un lapicero, al que hacen un agujero para poner la pinhole, la lente, y unas flores secas encima, ¿no? Entonces eso se graba, el audio se graba por separado. Esas imágenes no se han visto, algunas son impublicables a mi juicio, pero sí es verdad que son malas. El vídeo es malo, no se ve bien. Se ve lo que está pasando, pero no con buena definición. Pero sí se escucha bien, de hecho ya lo hemos escuchado. Seguro, José Luis, que te suena de estos días una conversación en la que el rey Juan Carlos habla de la reina Sofía, que dice que es muy buena, que ha hecho bingo con ella, que es una profesional. Esa conversación están en la cama ambos, es decir, es un diálogo muy íntimo. Se produce en el dormitorio, es una conversación de alcoba y lo que hemos escuchado es el audio. ¿Hay más audios? Sí, hay muchos más audios. ¿Importantes? No muchos, creo yo. Y sí que hay algunos también que son inemitibles a mi juicio, ¿no? Porque ya se puede imaginar el espectador de qué estamos hablando, ¿no? Es una grabación en un dormitorio. Grabaciones que además a mí lo que más me sorprende es que Bárbara Rey le hace una entrevista exhaustiva, no es una conversación, en fin, le saca absolutamente todo. En ese sentido hay que darle la enhorabuena porque si quiere sacarle información política de su vida personal, de sus hijos, absolutamente todo se entrega a ella, nunca mejor dicho, informativamente hablando. Bueno, los servicios de inteligencia y el gobierno os consta que tengan material comprometido que pudieran robar al artista en aquel momento en que ella denunció que la querían matar y que habían entrado en su casa.
Hombre, a mí no me consta, no sé a ti, Javi, no nos consta, pero sí nos consta que hubo intentos de recuperar material en casa de Bárbara Rey, pero en todo caso eso ya yo creo que pasa al capítulo de la historia y de la nostalgia, porque el material verdaderamente grabado y las copias que se hicieron y lo que realmente fue objeto de chantaje, aunque se hicieron copias, ya está circulando. Es importante resaltar que todo lo que estamos viendo y escuchando estos días, las fotos de hace 15 días en la revista danesa y los audios de estos días en OK Diario, forman parte del mismo día. Son dos chantajes en momentos distintos, 94 y 97, o 94 y 95-97, pero son todo imágenes, vídeos, fotos tomados y audios en el mismo día, que es en esa paella con lomo y bacon en el porche y luego esas conversaciones en el interior de la vivienda. Es decir, como decía Javi bien, superproducciones Bárbara Rey. Al final, todo ese material evidentemente se grabó con una intencionalidad. Esto parece obvio, ¿no? Y además solo hace falta escuchar cómo interroga a Bárbara Rey, que está tratando de sacar información. Otra cuestión es que el rey cometiera la imprudencia imperdonable desde mi punto de vista de revelar no solo cuestiones personales, que a mí me parece que son poco aceptables, sino también cuestiones de Estado, que es algo que va más allá, ¿no? Que tiene que ver con Felipe González, que tiene que ver con Sabino Fernández Campo. Eso yo creo que va más allá del deber de prudencia de un monarca. Está claro. Solo hay, José Luis, algún audio de los que se ha escuchado que no son de ese día, que corresponden a algunas llamadas telefónicas, porque ella tenía instalado una grabadora en el cable del teléfono, ¿no? Había un puente entre el cable y el teléfono que era una grabadora, entonces grababa las llamadas. Por ejemplo, en esas fechas, hacía nada que se había fugado Luis Roldán. Ella le pregunta por Luis Roldán, sabedora de que es un tema que tiene interés. Le pregunta por gente que hace negocios en la política, a ver si el rey dice algo, ¿no? Ella está recabando materiales, es una conversación en la que participan dos personas, que una no sabe que está siendo grabada y otra sí. Y ella, por lo tanto, tiene toda la intencionalidad del mundo para recoger el material más jugoso posible, porque sabe que lo va a utilizar en beneficio propio. En el libro publicáis una frase muy reveladora, es decir, la prensa sensata está controlada, aunque en los ambientes la relación se da por segura. También existe el apoyo de la élite, banqueros y empresarios. ¿Por qué cayó la prensa, la clase política? ¿Por qué tanta impunidad? Porque era una cuestión, digamos, de Estado y había que preservar a la corona. Sí. Ojo, José Luis, porque esa frase la pronuncia Felipe González. Eso se lo dice Felipe González a Bárbara Rey y se lo dice el 17, no me quiero equivocar, 17 de julio de 1997. Ese día, por la noche, Bárbara Rey iba a Canal Nou y parecía que iba a hablar de todo y tal. Y ahí recordad que hubo un lío, unas maniobras y ella al final no salió. Pues ese mismo día se produce esa conversación, ¿verdad, Juan? Sí, efectivamente. Vamos a ver, hay que partir de la base de que el rey Juan Carlos es el rey de la transición. En aquel momento el rey representaba la democracia, la lucha por la libertad, la salida de la dictadura y toda la sociedad y todas las élites se volcaron con él porque había un anhelo de equipararse con Europa. Ese anhelo, que en el año 75 es no solo necesario, sino deseable y comprensible, en el año 97 es excesivo. Yo creo que se puede hacer un reproche a Felipe González porque tal vez él, como presidente del gobierno, es quien más autoridad tenía para haberle marcado el paso al rey ante unas evidencias de que lo que le dijo Manglano, está usted descuidando sus funciones institucionales, era cierto. Por lo tanto, ese silencio, esa omertá que había en torno a la figura del rey Juan Carlos, pues al final es una responsabilidad de todos, que tenía una justificación en un momento histórico, pero que con el tiempo fue poco a poco permitiendo un espacio de impunidad al rey que no era consciente, o al menos eso decía él, o eso le dijo a Manglano, y así lo recogemos en El jefe de los espías, de que se estaba, digamos, excediendo, ¿no? Le decía, tenéis que hablarme claro, decía el rey a Manglano. Al final, él se excedió porque entendía que vivía en una burbuja de impunidad, y eso fue porque toda la sociedad se lo permitió, y en especial, insisto, Felipe González. Aparte del descrédito del emérito con todo esto y más cosas, por supuesto, vosotros que trabajáis en un periódico monárquico como es ABC, ¿cómo creéis que puede afectar este escándalo a Felipe VI? ¿Se puede marcar distancia de su padre? ¿La está marcando, de hecho? Bueno, yo creo que aquí Felipe VI es una figura absolutamente ajena. A él personalmente no le afecta en nada. A la corona, a la institución, de alguna manera sí le puede desgastar. Pero también es cierto que Felipe VI, desde su discurso de proclamación, y probablemente por estos motivos, dejó muy claro cuáles eran los principios que iban a marcar su reinado, que era la ejemplaridad
y la transparencia. Y él estos dos principios los ha ejercido, y algunos con dolor personal. Pensemos en su hermana y el caso Nos, pensemos en su padre y todos los escándalos que ha habido. Por lo tanto, si esto se gestiona bien desde la Casa del Rey, que yo creo que de momento está marcando distancias y no está entrando a este asunto como debe ser, lo está haciendo bien, pues no tiene por qué perjudicar. Ahora, ya te digo yo que la monarquía del siglo XXI no es la monarquía de 1975. Felipe VI sabe que solo puede ser ejemplar, no hay margen para ningún error, porque todo lo que ha pasado y todo lo que estamos conociendo sí que es una erosión a la institución. Chicote, el otro día te fuiste de un plató ante los insultos de Bárbara Rey y también, bueno, tuviste una buena con la hija en pleno directo. ¿Por qué están tan nerviosas? Bueno, yo creo que no es una cuestión de nervios, sino de educación, más que otra cosa. Yo entiendo que en este caso Sofía Cristo, pues quiera defender a su madre, ¿no? Nosotros somos los periodistas que acreditamos cómo su madre hizo un chantaje, dos chantajes al Estado, y que son unos hechos gravísimos. Y bueno, yo me vi ahí expuesto a una situación muy desagradable que no sabía que iba a ocurrir y que no se debería haber consentido. Yo llevo yendo a televisión no menos de 15 años a distintos programas. Empecé precisamente en Espejo Público con Susana Griso, en aquella fecha, cuando empezó a ser un programa diario. Y por eso me resultó un poco desagradable, bastante desagradable. Ella estaba microfonada y desde el otro lado de las cámaras pues empezó a increparme en directo con un lenguaje pues muy barrio bajero. Y yo, no, lógicamente, ese no es nuestro terreno. Nuestro terreno es el de la información y no entrar a confrontar con ellas. Es verdad que están nerviosas, ahí hay un cisma familiar, es el hijo el que ha decidido sacar este material, está enfrentado a la madre, y esto es real, no es una estrategia, como se especuló en su momento, que la madre está con A3 Media, el hijo con Mediaset. Yo creo que no, que la relación está de verdad rota, y bueno, esto a ellas les ha supuesto un problema. Recordemos, esto no tiene consecuencias legales, pero Bárbara Rey se comprometió y firmó un documento a que estas imágenes y estos audios no saldrían a la luz y cobró dinero a cambio. Y eso ahora se ha incumplido. Pero bueno, no creo que nadie vaya a denunciar eso porque todo era profundamente ilegal. Pero lo más importante, y por eso también están nerviosas, es decían que nos iban a demandar. Ahora justo el 14 de octubre, puede ser, Juan, creo, se cumplen 3 años que publicamos el libro. El 14. 3 años, no uno, 3. Y no ha habido ninguna demanda. El chantaje está perfectamente documentado en el libro, pero luego lo reconoce, como apuntaba Juan Alberto Sainz, el director del CNI con Zapatero, que dice que en su etapa terminó, y el propio hijo cuenta cómo llegaban a su casa bolsas de deporte llenas de billetes, de fajos de billetes de 5.000 y de 10.000 pesetas, y que él participó en ese chantaje, y hay testimonios innumerables. Entonces, bueno, tienen que hacer algún tipo de teatrillo para intentar negar esto. Y luego, bueno, pues se comportaron de una forma que tampoco me extraña mucho viendo a los personajes. Bueno, hiciste muy bien, Chicote, en no entrar en ese teatrillo, porque como tú bien has dicho, tú eres un periodista de información, un periodista serio, y esos espectáculos no va con este tipo de perfiles, como el que, en fin, eres tú, es Juan, y también me considero yo. Vamos a ver qué os preguntan los contertulios que me acompañan esta noche, que están muy atentos a todo lo que estáis diciendo. Manuel Morán. Sí. Pues bueno, gracias por tanta información, la verdad que es increíble, ¿no? Simplemente una pregunta, Javier o cualquiera la puede contestar. ¿Habéis tenido algún tipo de presiones cuando habéis publicado el libro, aunque ha pasado mucho tiempo, de algún tipo de presión para que no se publicara o para que tuvierais un poco de recato en la publicación o, en fin, un poco de censura? O sea, ¿ha habido presiones? Pues fíjate, yo estoy bastante enfadado porque no tuvimos nada. Y a mí lo que me gusta es que nos amenacen y que nos pongan trabas y que tal. Entonces, yo creo, Juan, ¿verdad?, que algo debieron de hacer sin que nos enteráramos. Yo lo único que supe es que a un amigo mío, fuente amigo mío, se le acercaron 2 agentes del CNI un poco antes de que saliera el libro, unos meses, y le tiraron de la lengua. Oye, tu amigo, Chicote y tal, va a sacar una historia del centro y tal. Les paró los pies enseguida y me avisó. Eso es lo que me llegó, y luego además lo sacamos esto en ABC, adelantamos 12 portadas con contenido muy duro para Zarzuela y tal, y el periódico se portó y hizo un gran ejercicio de periodismo que otros medios igual no habrían hecho lo mismo, con informaciones que afectaban directamente a la línea editorial del periódico, pero como dijo nuestro CEO entonces, Luis Enríquez, en ABC somos monárquicos pero no somos ciegos. Isabel Pérez. Hola, buenas noches. Son 2 preguntas muy rápidas y a cualquiera de los dos. Acabáis de decir que ya se van a cumplir 3 años de la publicación del libro. Hace unos meses, yo creo que más de un año, Antena 3 Televisión emitió una serie
supuestamente ficción, Cristo y Rey, pero en la que se veían imágenes pues, de un actor que era el rey, que llegaba en moto a casa de Bárbara Rey, ficcionaban conversaciones telefónicas. Desde hace décadas, la comidilla en muchas casas era no solamente Bárbara Rey, sino una larga lista de señoras. Si vosotros habéis publicado hace 3 años, ¿de verdad tenemos que creernos, cuando estamos en un momento en el que se está normalizando las visitas del rey, porque este año ha venido un montón de veces desde Abu Dhabi, que de verdad solamente es una venganza de un hijo que se ha quedado sin recursos contra su madre? Y una segunda pregunta, ¿solamente hay constancia de chantajes o favores, como programas de televisión, de una actriz, Bárbara Rey, o de esa larga lista de señoras que todos sabemos de quién hablamos, y nos vamos a encontrar con más pagos con fondos del Estado a otras amantes del rey? Además de Corina y sus casas y todas esas cosas. Vamos a ver, este libro, El jefe de los espías, aborda desde el año 81, desde después del golpe de Estado del 23F, hasta el año 98 más o menos, porque aunque Manglano deja de ser jefe de CSIC en el 95, sigue ejerciendo en la sombra hasta el 98. Es decir, estamos hablando de 17 años perfectamente documentados. Cada día en su casa anotaba las conversaciones que había mantenido con personas muy relevantes, no solo el rey, también presidente del gobierno, ministro de Defensa, jefes de otros servicios de inteligencia, empresarios. Todo el mundo con algo de información pasó por el despacho de Manglano o se vio con Manglano. Y todo eso está recogido. Después de haber analizado todos esos documentos, tantos documentos, muchísimos documentos, nosotros no hemos encontrado más que pagos a Bárbara Rey. Los 2 chantajes claros que se hicieron y que están perfectamente redactados. Por lo tanto, en ese marco temporal no nos consta que haya ningún chantaje más, esa es la realidad. Esto no quiere decir que el rey no tuviese otras amantes o que algunos de los rumores que se han planteado durante años y que han sido la comilla durante años, no solo en las élites, sino en la sociedad, sean ciertos. Pero lo importante, que a mí me parece que es, principalmente si se ha pagado con dinero público un chantaje al jefe del Estado, solo queda acreditado en lo que tiene que ver con Bárbara Rey. El rey dio, parece ser, esto no es información nuestra, pero sí se publicó en su momento, alrededor de 2 millones de euros a Marta Gallá, pero eso no fue un chantaje, sino que se lo dio cuando distribuyó su fortuna, que Marta Gallá ahí sí sentimentalmente tuvo muchísima más importancia que Bárbara Rey, y de hecho en Zarzuela se creó un problema grande porque bueno, pues el rey tenía una relación muy cercana con Marta Gallá, y luego citabas el caso de Corina, que eso fue lo más caro, porque fueron 65 millones de euros, en este caso, de la fortuna oculta del rey, que le dijo Corina, guárdamelo, que luego lo cogemos, y luego Corina dijo, no, esto ya te lo he guardado, pero me lo quedo para mí para siempre. Pero como dice Juan, no, en los papeles no hay nada parecido a lo de Bárbara Rey. Si hubiera ocurrido en esa etapa nos habríamos enterado. Y quiero especificar, todos los problemas que pudo tener Bárbara Rey fueron siempre con posterioridad al chantaje. Antes de chantajear al Estado nadie le hizo nada a Bárbara Rey. Sí que es verdad que después entraron 2 agentes del CSIC en su casa a buscar las cintas. Claro, pero porque venía precedido de un chantaje. Luis Miguel de Dios, cuando quieras. Sí, simplemente, ¿por qué creéis que la prensa guardó tanto tiempo silencio? Incluso lo sigue guardando ahora en muchas cosas que sí que se saben. Mira, yo estuve presentando este libro en este plató, donde estoy ahora en Madrid, hace 3 años, cuando lo presentamos. Y estaban aquí periodistas importantísimos. Estaba Pilar Cernuda, estaba Carmelo Encinas y José Luis, supongo que recordarás que ellos mismos se enzarzaron en un debate sobre si realmente esa generación de periodistas, que son nuestros mayores, debieron haber contado algo más porque habían oído muchas cosas, sabían muchas cosas, o si no. Yo creo que en aquel momento lo he dicho antes, hubo una identificación entre la prensa y el monarca, porque era la democracia lo que estaba en juego. Y eso generó una relación de complicidad que permitió que el rey gozara de esa impunidad en la prensa, es la realidad. Y al final se le protegió. Y eso es una realidad que demuestra la fragilidad inicial de aquel proceso y la necesidad de que el rey fuera protegido y no se pudiera hablar de él. Oye, yo creo que aquí la prensa tiene que entonar un mea culpa, si no la del 75 o 78, a lo mejor sí la de los años 90, ¿no? Pero todo ese proceso concluye ahora mismo en una realidad en la que es completamente distinta, y además creo que la Casa del Rey es perfectamente consciente de que está muy sometida al control de los medios de comunicación, como no puede ser de otra manera en una democracia liberal moderna como la española. Por último, Javier,
No sé si ves algún tipo de relación en la publicación de todos estos audios que estamos conociendo a través de OK Diario, fundamentalmente, con esas memorias del rey, que por cierto hoy hemos conocido que se van a aplazar, o es simplemente algo tan simple como la venganza de un hijo a una madre, del hijo de Bárbara Rey con su madre. Bueno, yo lo que creo que sí que hay es, como mínimo, lo que denominamos en la profesión una percha informativa. Tú cuando vas a sacar una historia, si hay algo que haga que esa historia esté de actualidad, pues beneficia a esa publicación. Entonces, cuando por parte de Telecinco y de esta revista holandesa se decidió sacar esta historia, pues se era consciente de que por ahí había un libro que iba a salir y, ojo, también ha coincidido con la visita del rey Juan Carlos a España, con la nueva visita a Galicia, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente eso se ha utilizado. Pero respecto a otros intereses más allá, yo sinceramente creo que no los hay. Ha sido el hijo el que ha decidido sacar esta historia. Entiendo que él tendrá un contrato con la productora. Ahí está el material. Telecinco decidió, por motivos, consultas legales, pues no dar los audios. En su momento dio solo transcripciones que no se escucharan y al final aparecieron en este digital. Y a veces la realidad es más sencilla de lo que pueda parecer. A mí hay mucha gente diciéndome si esto no es una maniobra de Pedro Sánchez para tapar sus... Yo, desde luego, no creo que nadie me tiene por amigo de Pedro Sánchez, ¿verdad? No por el trabajo, por lo que yo he hecho. Yo creo que aquí no está la mano de Pedro Sánchez, que es algo mucho más sencillo. Es una historia familiar. Ángel Cristo Jr. ha decidido sacar este material y sí es verdad que como percha informativa pues han utilizado ese momento, ¿no? Ese libro y esa visita del rey a España. Pues ya saben, si quieren conocer, aparte de todo lo que nos están contando Juan Fernández de Miranda y Javier Chicote, más datos sobre lo que ocurrió en esta época clave de la transición y de la historia de España, ahí lo tienen, El jefe de los espías. Yo tengo la segunda edición, compañeros, no sé por cuál vais ya. Yo creo que la séptima, ¿no? Séptima, bueno. Sí, porque ya eran seis rústicas, salió una de bolsillo, verdad. Salió una de bolsillo y ahora han vuelto a hacer, creo que otra de bolsillo. O sea, entre rústica y bolsillo, igual ya estamos hablando. Igual estamos hablando de 8, sí. Puede que sean 8. Va bien la sí, cosa. sí. Pues enhorabuena y oye, a por otro libro, que trabajáis muy bien conjuntamente y hacéis cosas maravillosas. Gracias y os veo en Cuestión de Prioridades, en el plató ahí donde estáis en Madrid, un lunes de estos. Muchas gracias. Un placer. Un abrazo a todos. Venga, gracias a los dos.